Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Manuel, Kairi, Isra, Armando, Anita y a todos los que nos están escuchando y viendo a través del 96.9, bueno, escuchando en el 96.9 FM en Radio WAP y todos los que nos están viendo en estamosalere.com y en TV Puebla. Y bueno, pues como lo ven, estoy muy contento, me siento muy bien acompañado. Está conmigo Almadelia Murillo. Almadelia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar, como lo venimos haciendo cada jueves, sobre libros. Y pues bueno, ahora vamos a platicar sobre este libro, La cabeza de mi padre, que recientemente he terminado y que la verdad es que me ha dejado con un nudo en la garganta, con unos datos y unas frases de Almadelia, con una serie de incógnitas, incluso con cosas que yo no sabía de mí mismo. Entonces, principalmente es un road trip para todos los que nos están viendo y escuchando. Es un road trip que hace Almadelia, no solamente físicamente, sino emocionalmente, un road trip al pasado, un road trip en la búsqueda de un padre. Almadelia, platícanos a grosso modo de qué se trata este libro. Oye, gracias, muchas gracias por leerlo y por este espacio y por esta charla. Pues creo que lo dices muy bien, son muchos viajes en uno, ¿no? El primero, tal cual, ese que hice una mañana de diciembre de 2016 en una camioneta junto con mis hermanos y mi madre para buscar a mi papá, no teníamos nada de él. Sabíamos que vivía en Michoacán y no mucho más, ¿no? Había una foto de un hermano suyo que además había sido mariachi, o sea, todo muy mexa, muy bonito. Y la única foto que había de mi padre en mi casa tenía la cabeza arrancada. Por eso un poco la propuesta de la portada de la novela, que bueno, a mí me gustó mucho lo que propuso la diseñadora, pues es esta foto vieja, sin cabeza, y de ahí viene también un poco el título, ¿no? Entonces es ese viaje con toda la carga simbólica y es mi viaje interior, en efecto, que también a mí me sorprendió porque cuando yo me senté a escribir esto no sabía, la verdad no sabía bien cómo lo iba a escribir, no hice una estrategia narrativa, no me senté con una pila de libros, simplemente me senté y dije, bueno, vamos a ver qué sale. Y resultó, pues bueno, inevitablemente nacer mi propio recorrido de cómo es nacer y crecer en un país como este sin papá, ¿no? Y el tercer viaje es este viaje que me ha ido conectando con que somos legión y somos muchísimos mexicanos, mexicanas, eh, que crecimos así, ¿no? Por eso digo al principio, muy pronto en la novela, porque era inevitable referirse a ello, me atrevo a decir que en este país todos somos hijos de Pedro Páramo. Entonces, bueno, un poco por ahí va la novela. Incluso al inicio también de este libro hay unos datos arrasadores que la verdad es que me confieso que yo vivía en esta total ignorancia. 12 millones de hogares sin padres, 26 millones de hijos sin un padre, y recientemente haciendo memoria yo mismo con mis amigas, con mis amigos, con mis amigues, ¿no? Muchos de ellos no tienen padre y, ¿sabes? O sea, no es algo anormal, es totalmente común y eso permea la sociedad. ¿Tú cómo percibes esta sociedad? No, es que no sé si llamarla que estamos enfermos, porque no sé si lo estamos, si no estamos. ¿Tú cómo sientes esta parte, Almadelia? Pues mira, es, a ver, mi intención de entrada era Antonio, ¿verdad? Sí, Sí, Antonio. sí, sí. Mi intención, Antonio, era justo sacar este tema así monolítico, pesadísimo, de la estadística, porque eso que tendemos a hacer como sociedad, ¿no? Porque bueno, pues así funciona este mundo y no hay mucho que hacer, es hablar de números, de estadísticas, de datos, ¿no? Y quienes escribimos o pretendemos escribir literatura, como es mi caso, pues nos interesa siempre más bien ir a contar una historia, ¿no? Yo sí sabía, quizá porque tuve toda mi vida puesta esta lente, o sea, es como cuando te compras un coche verde y de pronto ves coches verdes por todos lados que antes no veías, ¿no? Cuando no tienes padre hay este punto de vista. Yo crecí con el punto de vista de no tener un papá y doy los datos más conservadores en la novela. Digo, 26 millones somos un ejército de Juanas Preciado y Juanes Preciado, ¿no? Refiriéndome otra vez a Pedro Páramo. Pero hay datos incluso que dicen que el 40% de los hogares mexicanos no hay papá. O sea, el padre está ausente y no porque murió, sino porque se desentendió, se fue.
Ahora, una tercera capa que ya me tiene alucinando es esta semana que he estado en la charla, en las entrevistas, hoy es el quinto día, he hablado como con, no sé, 30 personas, no salgo del asombro. Te diré que el 95% me han dicho, yo como tú, mi papá se fue, oye, yo también, tu historia se parece a la mía, mi padre era alcohólico, en mi casa también le habían arrancado la cabeza a la foto de mi papá o de mi Ok. abuelo. Entonces estoy así como, uff, posiblemente somos incluso más de los que lo suponemos, ¿no? Y, y vivir de esta manera tiene un, insisto, ¿no? Un sesgo, un punto de vista. Y ser una hija en lugar de un hijo, varón, una hija que crece sin padre, también tiene un matiz bien distinto. Y pues yo me quise aventurar a contarlo. Claro, también este libro me gusta que tiene tantas aristas, ¿no? Independientemente también de esta parte que ya nos estás platicando ahorita, también es un libro sumamente feminista porque habla de estas mujeres heroínas en tu familia. Estás hablando de tu mamá, de tu hermana, de tu abuela incluso, ¿no? Platícanos, ¿no? Por encimita, si quieres, para no dar spoilers a todos los que se les antoje el libro, porque ya me han llegado varios comentarios que siempre que platicamos de libros en esta sección se les antojan un montón. Entonces, platícanos sobre estas mujeres que están en esta historia, que al final son tus mujeres, ¿no? Las mujeres de Almadelia Morillo. Pues sí, bueno, mira, no es la intención, ¿no? O sea, yo no quería escribir una novela feminista, ni un relato feminista, ni mucho menos, pero ¿cómo no iba a suceder que siendo mujer en este país, digamos, en la circunstancia en la que yo nací y crecí, no se viera toda la historia atravesada por, a ver, les queremos contar, ¿no? Que ser mujer implica esto, que hay milloncísimos de madres mexicanas que han hecho el rol que hizo la mía, ¿eh? O sea, estoy segura que en ese sentido va o estará resonando con mucha gente diciendo mi madre, como la de Alma. Mi mamá decía soy mapá, ¿no? Y lo digo en la novela. Cubriendo ese rol y el otro, y siendo la proveedora, y siendo el padre, y siendo la madre al mismo tiempo, en un contexto muy duro además, ¿no? Eh, y bueno, en la novela está pues otro personaje importante que es mi abuela, la partera, Doña Paz, que Me metía la encanta, mano en la además. tripa de las Sí, mujeres. sí, me encanta. Tremenda, tremendísima. Mi abuela, yo creo que ella es el etos de mi familia, ese carácter. Y mi hermana, ¿no? Hubo un accidente fundamental en la historia de mi familia que partió la historia y que en gran medida tuvo que ver con que mi padre se fuera. Em, y entonces, bueno, pues ni modo que no lo contara, ¿no? Era parte de cómo fue mi experiencia de crecer, pero también tenía la intención, y espero haberlo conseguido, de hablar de mi madre como mujer y no como mamá, ¿no? Paso por relatos de ella diciendo, a ver, mi madre también podía ser una furia devastadora en la desesperación y también la vi enamorarse como animal de un vecino, ¿no? Y yo era una niña y enfurecí. En la novela me llamo a mí misma niña tirana, ¿no? Por no entender que mi madre era una mujer, no solo una mamá. Eso lo entiendo ahora, ¿no? Ujú. Eh, y un poco voy pues haciendo eso, ¿no? Como desmontando todo mito familiar. O sea, no, creo que no queda en pie una sola de estas figuras de la idea del padre perfecto, la madre perfecta, la familia perfecta. Eh, y diciendo, hablemos, ¿no? Hablemos de lo que es de verdad crecer en un país como este, con una historia parecida a la mía, ¿no? Sin lugar a dudas, es un relato fantástico todo esto que nos cuentas. Además, la visión que tienes y la claridad en tus ideas como para decirnos, eh, en el caso puntual de los papás que abandonan por la circunstancia que sea, los papás abortan también. Esa frase a mí me dejó se me metió mucho. También esta parte que estás diciendo, que entender a ver a nuestras madres como mujeres, quitarles ese halo de mamá que tienen, fantástico, que es maravilloso, pero se lo quitamos y queda una mujer, ¿no? Entonces, no sé, me encantó toda esta parte. Ahora, también quiero que platiquemos un poco sobre estos primeros años de Almadelia. Me pareció algo fundamental también para que este libro existiera, para que naciera este libro. Los primeros años, cuando tú robabas libros, yo creo que todos los fanáticos de los libros hemos robado libros en algún momento, por necesidad. Realmente un lector va a robar por necesidad, por esta hambre que tiene,
Platícanos un poquito también sobre esta parte pues, la Almadelia Murillo, que pasó de ser Godínez a escritora. Bueno, pues, solo dos cosas. Ese capítulo del que hablaste antes, Ujú. en esta elaboración que acabas de hacer, se llama Hombres que abortan. Y yo quería ponerle esas palabras, diciendo, mi padre abortó de facto, como millones de padres abortan, padres, los hombres, a sus hijos, y nadie les dice nada, ¿no? Y en cambio nosotras hay que salir, marchar, pelear por ganar un derecho. En fin, bueno, eso está contado ahí. Y lo de mi madre, me he quedado pensando en una cosa y es que lo relato en la novela. Yo me fui de mi casa con 19 años, estaba bien morrita, ¿no? Yo creo que por eso me fui, porque no tenía ni idea de lo difícil que iba a ser, ¿no? Y mi madre me regaló la libertad de irme. Me dijo, bueno, pues si te quieres ir, te vas a ir. Solo dime cuál día para yo no estar, porque no lo quiero ver. Y cuando lo elaboro ahora digo, claro, me estaba regalando su ausencia para que yo no dudara, ¿no? Para no verla llorando en una esquina y decir, chin, mejor no me voy. Y entonces pienso, ¿por qué no he de devolverle yo el regalo de la libertad? De que ella sea una mujer y no solo una mamá, ¿no? O sea, en fin, son estas cosas como redondas que te van pasando al construir tu novela familiar, que todos la tenemos. Sí robaba libros. Oigan, pues porque no Por dos. tenían eso, porque pasamos hambre. Yo pasé muchas temporadas en mi infancia, sobre todo, muy duras. Éramos 8 hermanos, crecimos en una pobreza devastadora, no teníamos casa, nos dejaban vivir de veras, ¿eh? Vecinos en un cuarto, en otro. Pero a mí me gustaba leer y a mis hermanos. Y entonces, como ellos leían libros que luego abandonaban, yo los pepenaba, los leía, esto ya lo he contado, soy una Te lectora entiendo perfecto. carroñera. Pero luego ya me fui haciendo adolescente y estaba estudiando en la Boca 5 en la Ciudadela. Pero, a ver, o sea, era un sufrimiento. En ese entonces había una cosa que se llamaba el abono del metro, que era un boletito de plástico que te servía, Que duraba y te podías que entrar las veces que duraba, ¿no? quisieras en un mes. Era la prototarjeta del Ajá, Metrobús, exactamente. pero si juntar dinero para eso era una proeza, ¿ustedes creen que iba a tener para libros? Entonces me los robaba. Ya no robo, no me persigan. Sí, Mi ya, eso delito ya fue. No te prescribió. claven, por favor. Pero, ¿sabes? Al final digo, casi que lo lamento, ¿no? O sea, es decir, haber pasado esa etapa que pues se roba así, con el corazón Claro. saliéndose por la garganta. Me robé un Lorca, las obras completas de Lorca de Aguilar. Me encanta, a mí me encanta como esta desnudez que haces de quién eras y en quién te convertiste, como toda esta parte. Sí somos muy partícipes en este programa de decir, ¿no? Que para poder escribir se escribe con las entrañas, ¿no? Y se escribe desnudándose completamente. Ahorita que dijiste una palabra clave, que fue hambre. El hambre, tú lo dices, es una fuente inagotable de algo parecido a la felicidad, ¿no? Tal cual así lo dices, me encanta esa frase, pero es un concepto muy chido que tú estás aplicando aquí. Se tiene que tener hambre para poder avanzar y es casi como dichosos los que tienen hambre porque, sabes, ellos son los que van a poder avanzar. Platícanos también sobre esto que tú nos explicas muy bien aquí en el libro y que aparece en constantes episodios de tu novela. Mira, es un tema peligroso, la verdad, porque, a ver, sí, lo que yo estoy diciendo es que, digamos, en mi punto de vista, por favor, que no se tome de ninguna manera como dogma, ¿no? Y en mi experiencia vital, además, digamos que frente al hambre está la comodidad, ¿no? Y lo que yo hago en ese relato es decir, felices los hambrientos, porque pues cuando creces como yo, medio en situaciones límite, y como mis hermanos, te atreves, ¿no? Pues, ¿qué más da? ¿Qué puedes perder? Entonces el hambre te empuja. Y me refiero ahí a un poema que a mí me gusta mucho, ¿no? De Fernández Retamar, que dice, felices los que no tuvieron un padre alcohólico, una madre loca, ¿no? Felices los felices. Y yo ahí me meto y digo, bueno, y felices pues los hambrientos, porque sí, el hambre es un poco el gran motor, me parece. Como somos posmodernos y traemos una serie de, yo creo, de decisiones extrañas que nos van infantilizando, en fin, pues le tenemos mucho miedo a eso, ¿no? Pero yo creo que tú, en mi caso, tuve la fortuna de tener hambre. Ahora,
qué miedo que alguien piense que entonces qué bueno que exista la pobreza y que la gente tenga hambre Ah, porque hace personas que se superan. Eso sería una chingadera, perdón que lo diga, pero exactamente. no tengo de otra, porque claro que no, ¿no? Eso no exime que esté fatal y que tenga consecuencias devastadoras un país con tantas inequidades. En fin, es complejo, es un tema Yo complejo, sé. pero es Y, la forma que yo lo viví, que yo encuentro para narrarlo y para repararme también, ¿no? y me encanta la claridad con la que lo pones, ¿no? La verdad es que de repente algunos lo han puesto sobre la mesa, pero de formas más complejas, más complicadas, no tan digeribles como tú lo haces. Finalmente, bueno, ya para ir un poquito cerrando, eh, me sorprendió mucho este capítulo tuyo cuando vas empezando, creo que se llama Cinema Paradiso, cuando Mm. tú vas empezando a ser escritora, ¿no? Tu primera publicación, ¿no? Prácticamente te ves envuelta en una estafa y ahí inicia pues prácticamente la Almadelia Murillo que muchos conocemos y admiramos el día de hoy, ¿no? También pues platícanos brevemente para que se les antoje a todos los que nos están viendo y escuchando sobre este capítulo. Me pareció increíble. Creo que para mí está en mi top 3 de los capítulos, este de Cinema Paradiso. Ah, muchas gracias. Pues sí, bueno, habrán visto la peli de Giuseppe Tornatore, que es una maravilla, y quien no la haya visto, anden y corran y véanla. Porque justo el personaje lo que hace es crecer, ¿no? O sea, irse del origen. Con el maravilloso Alfredo, el ciego, ¿no? Que le dice, vete y no vuelvas, y no vuelvas. Y yo hago un poco ese relato diciendo, así todos tenemos un día en que nos convertimos en ese personaje, que hay que irnos de ese pueblo para crecer, ¿no? Y en efecto, pues yo me fui, mi madre me dijo, como el ciego, dale. Eh, y yo quería escribir y quería escribir, entonces renuncié a todo, renuncié a la oficina, al trabajo, al ingreso, al salario, al bono de gasolina y el vale de despensa, y fui a caer con una editorial que obviamente me estafaron. No me pagaron un peso nunca jamás. Después me enteré que el director de la editorial había estado en la cárcel por un tema de derechos de autor. Eh, y claro, pues ahora me río, ¿no? Porque digo, pues fue mi novatada inmensa, pero a la vez la verdad, 10 años después y 5 libros después, digo, me cae que sí quería, ¿no? O sea, mi hambre Ujú, era grande, claro. porque posiblemente alguien ante esa primera experiencia se hubiera desanimado, ¿no? Yo dije, uff, pues ya ni modo. Que es mi Claro. forma de decirles a quienes quieran escribir que no se dejen, nunca jamás que alguien les diga que no se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto a esta serie de actos kamikaze. Pero a mí mucha gente me dijo que no lo hiciera, que no renunciara a mi trabajo, que no escribiera, que nadie me iba a leer. En unos talleres una vez un tipo me Es- dijo que mi problema era que no escribía como hombre. Me dijo, tu problema es que no no, escribes como bueno, hombre. Porque por, no o sea, ¿por qué lo haría, no? O sea, y en yo, fin, bueno, no, disculpa, es que sí, no. soy mujer. Ay, Y, ajá. y me gusta animar a la gente que quiere escribir a que escriba, porque sí se puede. Padrísimo, padrísimo. Oye, y ya, bueno, finalmente, aquí tenía una anotación que ya por baboso ya la quité, pero bueno, recuerdo que era en torno a, para todos los que les gusta Juan Gabriel, pues bueno, aquí también ahí es un libro también que de repente puedes escuchar música leyendo y Juan Gabriel es parte del soundtrack de este libro. Pues finalmente, ya para cerrar esta entrevista, platícanos sobre esta relación que tú tienes desde niña con Juan Gabriel, ¿no? Porque la verdad es que me pareció también, no toda la literatura, lo he platicado con muchas escritoras, sobre todo con escritoras, eh, la literatura no tiene que ser tan rimbombante, no tiene que ser tan elitista, no tiene que ser así. También se puede hablar de una historia interesante, bien escrita y en el mismo sentido hablar de Juan Gabriel, ¿no? Me parece increíble cómo haces esta fusión. Platícanos sobre esta Gracias. relación finalmente ya para Ay, qué cerrar. bueno que nadie me había preguntado. Gracias. Ya, yo decía, bueno, a ver, toda la novela está atravesada por un soundtrack que de hecho existe, está en mi Spotify, se llama La cabeza de mi padre, que va de Juan Gabriel a Leonard Cohen, pasando por Johnny Cash, la Sonora Dinamita, Mozart. Pero bueno, Juan Gabriel es clave en mi infancia y seguramente en la de un montón de mexicanos,
porque bueno, pues escuchábamos la obra de Juan Gabriel, porque Juan Gabriel se había quedado huérfano de padre, eran un montón de hermanos, y nosotros sentíamos que eso nos, no sé, nos hermanaba, ¿no? Y no éramos los únicos en el mundo. Entonces, tengo un capítulo que se llama Y, y muy tarde comprendí. Muy tarde comprendí. Sí, me encanta, me Entonces, encantó. porque además mis hermanas y yo nos hablábamos en clave Juan Gabriel y nos cantábamos pedazos de canciones. Y bueno, la novela también con todo y su dureza, porque es dura y pasa por momentos tremendos de explorar situaciones muy, muy dolorosas, tiene su alegría, ¿no? Como es la alegría de vivir y de crecer en este país. Sí, Juanga, my love. Eso. Listo, pues bueno, ella fue Almadelia Murillo, que ahora nos está presentando esta nueva novela titulada La cabeza de mi padre. Almadelia, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio, por tus palabras y por esta nueva novela. No, muchísimas gracias a ti por leerla, por recomendarla y ojalá que se animen a leerla, sobre todo porque yo quisiera seguir encontrando que somos legión, que no soy la única. Totalmente. Pues bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí. La verdad es que se me fue rapidísimo esta charla. Bueno, en fin, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Yo me quedo con Armadelia y nos vemos para la otra. Hasta pronto.